Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo para historias del mundo, pero este vídeo no será como los otros de hablar de una guerra o de una época en concreto, sino esta vez trataremos la vida de un personaje que se llama Miguel Ezquerra, ¿vale? Miguel Ezquerra es un español que nació en Canfranc en 1913 y muere en Madrid en 1984. Eh, Básicamente este hombre es un soldado, ¿vale? Es un soldado que lucha en la Guerra Civil Española y lucha en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces vosotros preguntaréis, ¿y por qué has escogido a este tío y no has escogido a cualquier otro? Básicamente porque este hombre, Miguel Ezquerra Sánchez, fue el jefe de las unidades españolas que participaron en la batalla de Berlín, ¿vale? Este hombre luchó en la ciudad de Berlín entre los escombros cuando el Reich se estaba cayendo a pedazos. Entonces me pareció muy interesante, al menos así un poco su biografía, y decidí leerme su libro, el libro de Berlín a vida o muerte, ¿vale? O sea, este vídeo lo estoy haciendo desde el conocimiento de haberme leído su biografía y haberme leído su libro. Por lo tanto, para hacer este vídeo me he tenido que leer un libro de 130 páginas, así que espero que valoréis esto porque os voy a básicamente hacer un poco un resumen de cómo fue su vida y tal, porque yo considero que es bastante interesante y porque también he visto que hay vídeos que hablan de él, pero no tampoco hay mucho. Entonces me gustaría abordar a este personaje porque creo que es bastante importante y porque representa la historia de España y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, donde España pues no tuvo tanta repercusión, ¿vale? Entonces, ¿cómo empieza como soldado Miguel Ezquerra? Básicamente, cuando empieza el alzamiento nacional el 18 de julio del 36, Miguel Ezquerra se alista al bando nacional, al bando de Franco. Entonces él lo que hace es participa en los frentes de Aragón y en los frentes de Madrid, donde por acciones heroicas de guerra y de valentía recibe varias condecoraciones. Cuando acaba la guerra civil, en 1939, él se va a Francia, ¿vale? Tras la caída de Francia en 1940, se va a Francia a hacer de profesor de castellano, ¿vale? Para enseñar castellano. Y cuando empieza la Operación Barbarroja en 1941, que es cuando Alemania le declara la guerra a la Unión Soviética, él pues no es escogido como participante en la División Azul, porque antes de hablar de eso, antes de seguir hablando, quiero pararme para explicaros que quien no lo sepa, la División Azul fue una unidad de combate de españoles, formada por españoles, que Franco envió a la Unión Soviética, que por cierto, esto es un matiz importante, todos los que se apuntaron a la División Azul lo hicieron por voluntad propia y lo hicieron por ideología. Muchos de ellos eran falangistas. Lo digo porque muchas veces la propaganda dice, no, es que Franco los forzó, no querían ir. Mentira. Mentira, los barracones estaban alborotados porque todo el mundo quería meterse para ir al frente oriental. ¿Cuál es el problema? Que a Miguel Ezquerra no los cogen en 1941 y él pues sigue presionando al ministerio alemán, a la embajada alemana aquí en España para que finalmente los cojan. Y al final lo hacen en 1942 y Miguel Ezquerra finalmente consigue unirse a la División Azul. Miguel Ezquerra pues lucha en el frente oriental contra el comunismo por ideología, porque ya os aviso desde ya que Miguel Ezquerra es un falangista convencido y un nacionalsocialista que está decidido a luchar contra el comunismo y bueno, básicamente él participa en la famosa batalla de Krasnivor, que es la batalla más importante de que se conoce, donde los divisionarios españoles, que eran más o menos 4.000, consiguieron frenar a casi 11.000 o 12.000 soviéticos con un montón de tanques, y él participó de esa batalla. Entonces él fue herido en Krasnivor, ¿vale? No me acuerdo ahora qué es lo que pasó, recibió un disparo o algo, pero fue herido en combate, y cuando Franco ordenó
que la División Azul volviera otra vez a España y se retiraran de la Unión Soviética y de la guerra en general, él vuelve, ¿vale? Él vuelve y me parece que recibe la Cruz de Hierro de caballero herido, que es cuando te hieren en combate. Entonces él cree que haberse retirado de la guerra contra el comunismo, porque para Miguel Ezquerra hay que entender su mentalidad. Para él es la guerra contra el comunismo, es la cruzada contra el comunismo. Y para él el hecho de haberse retirado le parece un acto de cobardía, un acto de traición hacia sus propios ideales. Entonces él, prácticamente en un acto de locura, decide cruzar la frontera ilegalmente hacia la Francia ocupada por los alemanes en 1940. Entonces, al final sí que es cierto que los alemanes lo terminan aceptando y lo terminan reclutando y después de un breve interrogatorio finalmente lo aceptan y entonces le ofrecen trabajar para los servicios secretos alemanes y así poder ayudar a otros españoles que quieran cruzar la frontera ilegalmente y ayudar en la causa nacionalsocialista para luchar contra la Unión Soviética, y él dice que sí, que perfecto. Entonces Miguel Ezquerra será enviado a París, ¿vale?, a la capital de Francia, para trabajar con los servicios secretos alemanes como un agente más, sobre todo enfrentándose a aquellos republicanos, a aquella resistencia francesa que hay dentro de la ciudad de París, que prácticamente la mayoría eran republicanos que se habían exiliado durante la Guerra Civil. Entonces él y sus compatriotas alemanes se encargan, bueno, compatriotas no porque él es español, pero bueno, sus camaradas alemanes se encargarían de mantener el orden dentro de la ciudad, donde él conocería una serie de personas y haría una serie de contactos. Entonces, finalmente Miguel Ezquerra es enviado al frente de Normandía porque no lo he dicho, pero cuando Miguel Ezquerra cruza la frontera ya es 1944. Cuando Miguel Ezquerra es reclutado por los servicios secretos alemanes en la ciudad de París, los aliados ya han desembarcado en Normandía, ¿vale? Entonces, a él y a una unidad de combatientes bajo su mando lo envían al frente de Normandía. Entonces él participa en ese combate. Lo estoy mirando aquí porque también quiero mirar para ser más preciso, porque tampoco me acuerdo de todos los detalles, ¿vale? Él participa junto a la división SS Das Reich y la división SS Leibstandarte Adolf Hitler en la lucha en el frente de Normandía, que por cierto él mismo describe en su propio libro que los aliados eran unos rivales, unos enemigos muy feroces y que luchaban sin cesar por cada palmo de tierra. Entonces, tras un breve tiempo luchando en Normandía, más o menos un par de meses, finalmente vuelve otra vez a París, ¿vale? Cuando vuelve a París, básicamente lo que se encuentra es que la situación está un poco más alborotada porque, sobre todo antes, los franceses agachaban mucho la cabeza, ¿vale?, cuando estaba la ocupación alemana. Pero es como que desde que los aliados habían entrado en Francia para liberarla, era como que los franceses se habían envalentonado mucho, los republicanos y la resistencia francesa empezaban a atacar y a tocar los huevos mucho en la ciudad, atacando posiciones estratégicas dentro de la ciudad. Y entonces lo que ocurre es que ya se ve que al final esto no tiene salida y los servicios secretos alemanes se largan de París y le dicen a Ezquerra que se vaya de París porque los aliados llegarán. Entonces, mientras por una parte de la ciudad, o al menos a las afueras de la ciudad, Ezquerra se está yendo con algunos compatriotas suyos, por el otro lado están entrando los aliados liberando París, ¿vale? Así estaría más o menos la situación de la guerra. Ya todo lo que es la capital de París, o sea, la capital de París, la capital de Francia es liberada y por lo tanto Francia es liberada. Entonces, a Ezquerra
lo meten en la... Bueno, a Ezquerra le forman su propia unidad que se llamaría la Unidad Ezquerra, compuesta por 37 voluntarios españoles, que sería incorporado, esa unidad de españoles sería incorporado a la división Waffen-SS Wallonien, ¿vale? Entonces a él, me acuerdo que lo designaban como una especie de comando, ¿vale? Que los comandos son como una unidad de operaciones especiales para participar en la batalla de las Ardenas. Que para quien no sepa qué es la batalla de las Ardenas, la batalla de las Ardenas es aquella última gran ofensiva alemana en el frente occidental contra los estadounidenses y los ingleses. Entonces él narra en el libro que junto a sus camaradas ahí de comando, ¿vale? Junto a sus camaradas, siguen a un guía arrastrándose por el suelo durante un par de horas para camuflarse, hasta que se topan con un campamento militar aliado estadounidense que tienen una gran batería de artillería. Entonces, aquí él explica que él y sus compañeros que estaban haciendo esta operación especial se infiltran dentro de la base y unos pocos se acercan a la batería de artillería para colocar las cargas explosivas, mientras los otros se quedaban entre los arbustos esperando y vigilando por si acaso la cosa se iba de desmadre, con sus fusiles. Explican que cuando detonaron los explosivos, eso empezó a echar fuegos artificiales y prácticamente el cañón de artillería salió volando por los aires. Todos los soldados americanos que estaban dentro de las tiendas de campaña empiezan a salir, y los soldados de Ezquerra que estaban entre los arbustos empiezan a disparar, y finalmente consiguen capturar ese campamento, esa base, y prácticamente consiguen capturar o tomar como prisioneros a 300 americanos. Entonces empiezan a escuchar ruidos de carros de combate y se dan cuenta que son sus aliados, los alemanes, que están avanzando en la ofensiva por las Ardenas, ¿vale? Entonces, finalmente la ofensiva de las Ardenas históricamente ya se sabe que fue un fracaso. Al final los alemanes no consiguieron abrir esa brecha para llegar al puerto de Amberes, que era aquel puerto que abastecía a todo el ejército americano y inglés, y entonces tienen que seguir replegándose. Aquí es cuando Miguel Ezquerra viaja a principios de 1945 a Austria para reencontrarse con sus viejos camaradas que habían estado luchando con él tanto en Normandía como en la División Azul, como en otros frentes, ¿vale? Y entre otros también otros amigos y contactos que hace, que tampoco son tan importantes y no me voy a meter mucho en ese tema. Entonces se encuentra con ellos y lo que hace es reclutar, ¿vale? Recluta un montón de tropas, tanto viejos camaradas suyos como personas de otras nacionalidades, para ir a Berlín, ¿vale? Porque hasta ahora Ezquerra sobre todo había estado luchando en el frente occidental. Sí que es verdad que tuvo su breve paso por la División Azul en el frente oriental con la batalla de Krasnivor, pero había estado sobre todo luchando en Normandía y en las Ardenas, como he mencionado anteriormente. Entonces él y sus tropas, su división, se van a Berlín, ¿vale? Se van a la capital del Tercer Reich, que tenía a los rusos prácticamente a las puertas, y entonces se supone que la unidad SS española Ezquerra, que es la que hemos mencionado antes, me parece que los meten así. Antes os he dicho que en la batalla de las Ardenas la unidad Ezquerra está metida dentro de la división SS Wallonien. Pues ahora la unidad Ezquerra estará incorporada dentro de la división SS Nordland, ¿vale? Y entonces aquí es cuando empieza la batalla de Berlín.
Ezquerra nos cuenta en su libro de que prácticamente se escuchan los obuses y las piezas de artillería soviéticas bombardeando la ciudad día y noche sin parar, y entonces ellos se meten en el Ministerio del Aire y les ordenan que tienen que defenderlo. Entonces, desde el Ministerio del Aire sí que es verdad que Ezquerra dirigirá un poco las operaciones. Era como la base de operaciones de la unidad española, ¿vale? Entonces, esto lo voy a explicar un poco por encima porque tampoco es tan relevante. Básicamente, Ezquerra y su unidad les ordenan primero que tienen que ir a tomar la plaza que se llama Moritzplatz, donde resulta que es una plaza bastante importante para intentar romper un poco las filas soviéticas, y él narra que él se acerca a la plaza entre balas y disparos y tal, y entre los escombros, y él y unos compañeros con unos Panzerfaust, que son unos lanzacohetes pero de marca alemana, consiguen destruir a 3 o 4 tanques soviéticos que se quedan enredados entre los escombros de Berlín. También explica que resulta que uno de los tanques, me parece que era del disparo, la metralla alcanzó el pie de Ezquerra y a él se lo tuvieron que llevar a un hospital médico porque tenía el tobillo hinchado. Entonces sí que es verdad que dicen los historiadores que gracias a eso Miguel Ezquerra se salvó la vida, porque después de haber hecho esta gesta heroica de derribar varios tanques y algunos soviéticos, casi la mitad de la unidad de Miguel Ezquerra fue completamente aniquilada, y entonces él se pasó durante un tiempo en el hospital militar, que era subterráneo, para recuperarse de esta herida que tampoco era tan grave. Cuando finalmente se recupera, con los soldados que tiene consigue reclutar varios soldados más, y entonces cuenta que va por el metro subterráneo y encuentra en un tren a unos soldados alemanes que se estaban escondiendo porque no querían luchar, porque estaban acojonados. Entonces él a punta de pistola le dice: o lucháis o os mato. Y entonces se unen a la unidad de Ezquerra y suben a la superficie desde el metro y se encuentran, ¿vale?, que hay en un puente, hay 3 tanques soviéticos que están bloqueando el paso del puente. Porque no he comentado que a Ezquerra, previamente, antes de ir ahí, le habían dicho a sus superiores, le habían encomendado una operación especial. Y era que él con sus hombres tenían que ir a ese puente y conseguir despejarlo para romper el cerco en Berlín, ¿vale? Porque la ciudad estaba rodeada y ese puente de ahí, si lo rompían, podían abrir ese cerco para que la ciudad no estuviera completamente rodeada por los soviéticos. Entonces Miguel Ezquerra y sus compatriotas, o pocos de ellos, corren hacia el puente, van hacia una casa, cogen los Panzerfaust, destruyen los tanques, y él se da cuenta de que solamente eran 3. De los 15 o 20 soldados que tenía para hacer eso, la mitad o estaban muertos o habían desertado. Entonces, bueno, finalmente las divisiones alemanas siguen avanzando y pues prosigue la lucha dentro de lo que es Berlín. Y ya la última cosa importante que nos narra de la batalla de Berlín es que, bueno, tiene que rechazar un asalto en el Hotel Kaiserhof, y también consigue rechazar un ataque en el Reichsbank, y por sus méritos de guerra, él nos cuenta que cuando está en el Ministerio del Aire, viene, no sé si era un teniente, y les dice que a él y a su amigo que lo acompañen con él, que tienen que ir a un sitio. Entonces van por una serie de túneles, una serie pues eso, de la parte de zonas subterráneas, que los llevan al mismísimo Führerbunker, que era donde estaba Hitler y sus generales y toda la gente importante del Tercer Reich. Y entonces Miguel Ezquerra nos cuenta que tuvo un breve encuentro con Adolf Hitler
donde él le dijo que estaba muy orgulloso de lo que había hecho tanto él como su unidad y dos cosas, que le otorgaba la nacionalidad alemana por su valentía y ahí mismo le entregó la cruz de caballero, era la cruz de hierro de caballero, que es como la máxima condecoración que te pueden dar en el ejército alemán. Entonces dice que estuvo tomándose un té con Joseph Goebbels y bueno, y que luego volvió y prosiguió con los combates en Berlín. Entonces nos cuenta que ya cuando los soviéticos siguieron avanzando y avanzando y avanzando hasta el Reichstag, hasta el Parlamento, nos cuenta que él estaba dentro del Führerbunker, estaba sentado con algunos generales importantes y con Goebbels tomando algo. Hitler ya había muerto, por cierto, Hitler ya se había suicidado y finalmente llegan los soviéticos al búnker y finalmente los capturan. Entonces, hasta ahora lo que os he contado ha sido todo el proceso de la guerra, ¿vale? Ahora ya ha caído Berlín, los soviéticos se han apoderado de Berlín y a Ezquerra lo que hacen es lo toman prisionero junto a sus camaradas. ¿Qué es lo que ocurre? Que Ezquerra lo que nos cuenta es que se lo están llevando hacia la Unión Soviética porque los van a deportar para llevarlos a un campo de prisioneros y entonces allí conoce una serie de amigos y consiguen asesinar a un guardia soviético porque ellos iban caminando hasta la Unión Soviética. Entonces consiguen asesinar al guardia que los estaba vigilando cuando estaban en la frontera con Polonia y salen pitando. Corren y corren y corren y corren todo lo que pueden, ¿vale? O sea, básicamente lo que hacen es conseguir escapar de los soviéticos, ¿vale? Porque sabían que si los pillaban los soviéticos los iban a matar. Entonces cuando llega a Berlín y bueno, con una serie de amigos y amigas que tiene, se está un mes y consigue robar una documentación conforme él se llama no sé qué Reyes, que es argentino, entre comillas es argentino, y ese documento le vale para él y sus amigos que había hecho cuando había sido capturado, que lo llevasen los soviéticos, lo repatriasen a Argentina. Entonces los soviéticos lo llevan hasta la frontera con el lado occidental ocupado por los norteamericanos y ahí los americanos le dicen que no lo pueden mandar a Argentina y él dice, bueno, no pasa nada. Entonces él mismo lo que hace es se va y empieza una odisea en la que él va caminando, pasa por varios pueblos de Francia y finalmente el libro acaba con Miguel Ezquerra llegando a la frontera, viendo una caseta de la Guardia Civil y finalmente llegando otra vez a España, ¿vale? Y reencontrándose con su mujer y sus dos hijas. Entonces fue cuando posteriormente decidió escribir la obra de Berlín a vida o muerte. Entonces, esto sería toda la biografía, toda la vida de Miguel Ezquerra y todo lo que hace. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente hay una serie de incongruencias, básicamente porque él dice que conoció a Hitler, cosa que no se está muy claro porque eso de que conoció directamente a Hitler es un poco fantasioso. Luego sí que es cierto que hay historiadores que afirman que se entrevistaron con la última persona que quedó viva del Führerbunker y que no me acuerdo ahora quién era, que afirmó que no hubo ningún español en el Führerbunker. También es cierto que dudan mucho de que él estuviera en la batalla de las Ardenas, ya que dicen que la división SS Valonien no hubo ningún español, al igual de que en la Nordland también se duda mucho de que él estuviera integrado, pero ojo, sí que se sabe a ciencia cierta de que él estuvo en la batalla de Berlín porque varias personas que estuvieron con él luchando afirmaron que él sí que estuvo ahí y estuvieron luchando con él, pero es lo que digo, esto es una historia que mezcla cosas que son reales con cosas que son fantasiosas. Sí que es verdad que está muy bien, como os he dicho al principio del vídeo, es una obra fenomenal, es perfecta, una acción guapísima, o sea, es un pedazo de libro. Pero que hay que aprender un poco a separar la realidad con lo que no es realidad, ¿vale? Entonces, pues básicamente así terminaría este vídeo sobre la vida de Miguel Ezquerra. Espero que os haya gustado y nos vemos a la próxima.
Adiós.